Retornamos con la audiencia. Como le prometimos al inicio de nuestro espacio, hoy nos acompaña Elvin Calcaño, un joven profesional, politólogo, con el que vamos a conversar sobre los conflictos en el Medio Oriente, sobre todo el que tiene que ver con el último, el estallido de guerra entre Israel y el Líbano. Si usted no conoce el origen de ese problema, lo que ocurre hoy y las consecuencias, él les va a orientar. Buenas tardes, Elvin. Muy buenas tardes, un honor estar aquí, muchas gracias por la invitación. El honor es nuestro. El placer es nuestro. Elvin, vamos a comenzar entonces orientando sobre las causas que dan origen a este conflicto entre el Líbano e Israel. Sí, bueno, son causas fundamentalmente históricas y geopolíticas vinculadas con el surgimiento del Estado de Israel en 1948 y con eventos previos como fue la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano pierde el territorio donde hoy está el Líbano, donde está Israel, donde está la Cisjordania, Gaza, Jordania, buena parte de lo que es la antigua Media Luna fértil, ¿no? El Levante, las tierras del Canaán. Entonces, desde allá para acá, estamos hablando desde 1917, 18, poco antes, hasta 1948, cuando se funda el Estado de Israel y que se desarrolla la guerra israelí-árabe, que para Israel significa la guerra de independencia, para el pueblo palestino significa la Nakba, ¿no? Como ellos le llaman, que es la tragedia, porque tuvieron que desplazarse la mayor parte de los palestinos, la gran mayoría de lo que habían sido sus territorios antiguos antes de eso. Entonces, esos eventos históricos no le dan sentido explican, mejor dicho, lo que está viviendo hoy en este enfrentamiento entre Hezbollah, que también es un movimiento terrorista desde el punto de vista de los Estados Unidos, Israel, buena parte del occidente, es un movimiento de liberación, según la perspectiva árabe, en una parte de la perspectiva árabe, sobre todo del mundo chiita, y especialmente para Irán, un movimiento de liberación, lo consideran, que surge en los años 80, cuando el Líbano había salido de una guerra civil y había sido ocupado por Israel. Este movimiento Hezbollah ha estado desde el 7 de octubre, cuando Hamas hizo el ataque a Israel, que ayer, por cierto, se cumplió un año, ha estado desde ese momento, del 7 de octubre del año pasado, lanzando misiles al norte de Israel. El Líbano queda, ¿no?, al norte de Israel, al norte de lo que es Haifa y esas zonas de Israel, han estado lanzando misiles, y hace ya una semana, unos 10 días, el ejército israelí decidió hacer una incursión limitada terrestre en parte del sur del Líbano para empujar hacia atrás a Hezbollah y poder que los residentes israelitas del norte de Israel, que han sido desplazados por este lanzamiento sistemático de misiles hace un año, que vuelvan a sus casas. Entonces, ahí sí, ese es digamos, el marco general de lo que está pasando ahora mismo en este enfrentamiento entre Hezbollah, movimiento chiita, terrorista para algunos, de liberación para otros, respaldado por Irán, y el ejército de Israel, ¿no? El IDF, como se llama oficialmente. Me gustaría ver desde la mirada de un politólogo lo que ha sido el análisis de las informaciones, el manejo, si se quiere, a nivel noticioso de esta situación, en el tema de la grande concentración de los medios, principalmente los de toda esta parte de Occidente. ¿Cómo entiende usted que ha sido esa narrativa, esa construcción informativa? Sí, bueno, principalmente el principal marco, digamos, diría George Lakoff, ¿no?, el experto estadounidense en lingüística y mensajes políticos. Perdón, Elvin, perdón por la interrupción. ¿Podrías acercarte un tanto más al micrófono para que nos resulte más fácil entender? Porque se corta por momento, perdemos. Y el movimiento de la Ahora silla, por favor, si puedes quedarte lo más estáticamente posible. ahora se escucha bien. Sí. A ver. Bueno, sí, decía que el principal marco como narrativo, digamos, de opinión que se ha manejado ha sido el de que
que ya se conoce habitualmente, que Israel está combatiendo contra este tipo de actores considerados terroristas, como ya decía, para buena parte de la opinión pública occidental, y que lo que hace es responder ante ellos, y de ahí se inscribe, ¿no?, dentro de ese marco lo que han sido los ataques de Israel de las últimas 3 semanas, que han sido muy significativos contra Hezbollah, desde la explosión a distancia de los Clippers, luego el descabezamiento de una parte de la dirigencia de Hezbollah con la muerte de Nasrallah, que era el secretario general de esta organización. Y entonces esa ha sido la narrativa. Ahora, desde el otro lado, mayormente de sectores del mundo chiita, como ya decía, dentro del islamismo, y de otros sectores, incluso aquí mismo en la América Latina, la perspectiva y el marco principal es que hay una guerra, una reacción, mejor dicho, frente a Israel desde el punto de vista de unos pueblos que han sido oprimidos desde 1948, cuando se funda ese Estado. Esa es la disputa narrativa. Principalmente se impone, cuenta con unos aparatos más fuertes, la narrativa desde la perspectiva de defensa del Estado de Israel. Elvin, ¿cuál es la composición para nuestra audiencia? La pregunta en materia de aliados respecto a China, Estados Unidos y Rusia. ¿Quiénes son en Medio Oriente los aliados de Rusia y China, que ya sabemos que son aliados, y cuáles son los aliados de Estados Unidos? Y ahí mismo conectar la segunda pregunta, ¿cuáles son los riesgos que estos conflictos bélicos tienen de cara a una probable tercera guerra mundial? Sí, los aliados de Rusia y China, principalmente Irán, que es el gran actor que opera detrás de Hezbollah, y por lo tanto, como dicen muchos analistas, la disputa real que hay de fondo es de Israel con Irán. Hoy día en el Medio Oriente, dado que Irán es el único Estado que está en condiciones de manera simétrica, disputar militarmente con Israel, como se ha demostrado que lo ha atacado ya en 2 ocasiones directamente. Cuando Irán atacó a Israel en abril de este año, en reacción al bombardeo que había hecho Israel sobre la embajada israelita en Damasco, en Siria, había sido la primera vez desde 1973 en la guerra de Yom Kippur que otro Estado atacaba directamente a Israel. Nunca más lo había atacado otro Estado, siempre eran grupos insurgentes como Hezbollah, Hamas, entre otros. Entonces, detrás de Irán está Rusia, está China, fundamentalmente Rusia, dado que Irán y Rusia tienen un intercambio comercial y sobre todo en el ámbito tecnológico militar. Irán le vende misiles y drones a Rusia, que Rusia está usando en la guerra de Ucrania, dado que Irán tiene una industria misilística muy desarrollada, una de las más desarrolladas del mundo, y Rusia le está dando a Irán elementos de tecnología militar como radares, y se dice que ya le dio el sistema S-400, que es el sistema de defensa antiaérea más avanzado del mundo. Ya hay información oficial de que Irán lo tiene, que Rusia se lo ha estado proveyendo. De hecho, cuando Irán atacó a Israel el martes pasado, 1 de octubre, ese mismo día estaba en Irán el ministro de Defensa de Rusia, y el vicepresidente de Rusia fue 2 días después a Irán. Hay un tablero geopolítico claramente en este conflicto, y por el lado de Israel, Estados Unidos, buena parte del occidente, la OTAN, que están ahí entonces disputando. Y el Medio Oriente hoy día, en este conflicto de Israel, Hezbollah, Irán, es parte de ese tablero de disputas a nivel geopolítico mundial entre Estados Unidos y actores que están empujando hacia un mundo multipolar, principalmente Rusia y China, a través de proxies, como en este caso sería Irán. Y por tanto, la medida de que este conflicto en Medio Oriente desencadene en una guerra regional, tendría condiciones para poder amenazar con un escenario de tercera guerra mundial, por, como ya decía, los actores que hay detrás, Rusia, China, Estados Unidos. Es un escenario, por ejemplo, de guerra total regional entre Irán y Israel, donde Israel se ve amenazado su existencia, dado que es un país pequeño que tiene mucha tecnología, muchas capacidades, sobre todo por una relación muy estrecha con Estados Unidos, porque es una sociedad, ¿no?, que ha logrado unos avances muy significativos, donde hay mucha ciencia, muchas grandes universidades. A pesar de todo eso, Israel, pues, al ser pequeño y tener poca población, en un escenario de guerra
podría verse, no es el escenario más probable, pero está ahí, podría verse amenazada su continuidad como Estado. En una situación como esa, Estados Unidos probablemente entre de lleno en una guerra y eso implicaría que actores que respaldan a Irán podrían entrar de lleno también, entiéndase Rusia sobre todo. Y ahí ya se configuraría un escenario de guerra mundial. Aunque no se llegue a ese escenario, como efectos principalmente para nuestro país y, y nuestra zona del mundo sobre todo, podría ser de que una escalada militar en Medio Oriente aumente los precios significativamente de los hidrocarburos, sobre todo de la gasolina, y eso impactaría en nuestra economía y también en economías como las de Estados Unidos. Sumamente interesante, creo que merece una segunda conversación Así para que hablemos es. con el tema de la parte religiosa en todo este conflicto y siempre que hay detrás de esta situación, petróleo, acceso a canales importantes de comunicación y transporte, o sea que se quedan muchos temas en el tintero. Detrás el capitalismo salvaje del que habló el Papa II. Hay muchos temas, así que la verdad que es sumamente interesante y muy bien comunicado todo lo que nos comparte Elvin Calcaño. Elvin, para nosotros un placer y la invitación queda abierta para que participes en otra audiencia. A ustedes, amigos, el Tribunal de la Tarde será pues hasta la próxima entrega, mañana miércoles por Telefuturo de 5 a 6 de la tarde. Hasta mañana y gracias por su amable sintonía.